Bienvenidos, vamos a empezar el culto cantando el número 20, Alabar al Gran Rey. Solemnes resuenan las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte, sostén, omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito es lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se va por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabar, alabar, alabarle al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias que todos podían llegar hoy a tu casa, a tu presencia, y te damos gracias por Cristo, te damos gracias por bendecirnos, protegernos, cuidarnos. Gracias por darnos todo lo que tenemos, Padre. Estamos agradecidos y pedimos, Padre, tu bendición en este tiempo, que tú te glorifiques, Padre. Gracias por Cristo otra vez y pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 100, En mi vida, gloria te doy.
En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi canto, gloria te doy, gloria te doy. En mi canto, gloria te doy, Señor. En tu iglesia, gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor. Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios. Y la predicación hoy es sobre casa. Casa. Si vamos a Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios nos dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito en favor del pueblo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estaba meditando sobre columna y baluarte de la verdad en el cántico que estábamos cantando. Él es nuestro baluarte. Realmente no va a haber templo. En el futuro, en el reino de Dios, ahí no va a haber templo. Cristo mismo va a ser el templo. Dios va a ser el templo. Eso es algo interesante, pero ya estoy saliendo del tema aquí. Pero aquí en 1 Timoteo 3:15, aquí vemos que hay una manera que debemos comportarnos en la casa de Dios, ¿verdad? Pero no dice qué, ¿verdad? La pregunta clave es, ¿cuál es esta manera, verdad? Pues vamos a orar y luego nos centramos a cuál es la manera que debemos comportarnos o conducirnos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia con nosotros. Pedimos, Padre, que tú nos enseñas, que tú te glorifiques, Padre, y que tu palabra pues tiene cabida en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a estar atentos y glorificarte en todo, Padre. Otra vez, gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Así que aquí la pregunta es, ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Pues vamos a 1 Corintios 4:1. Esta es la primera manera. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Aquí dice, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que cuando llegamos a la casa de Dios, realmente debemos llegar para servir a Dios, administrar sus cosas, asegurar que su obra va adelante. Y mayormente ese es el trabajo de su casa, en su iglesia. Si vamos a Gálatas 6:10, vamos a ver número 2. Gálatas 6:10. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia, a los de la familia de la fe. Así que aquí vemos que debemos hacer lo bueno, ¿verdad? Lo correcto. Cuando llegamos a la casa de Dios, estamos en la presencia de Dios. ¿Quieres hacer las cosas correctas, verdad? Pues se debe. A veces llegamos y no estamos pensando que Dios nos está viendo. Dios está presente. Pero Él está. Y debemos hacer lo bueno. Y mayormente hacia uno, hacia el otro. Aquí. Vamos a ver el número 3, Efesios capítulo 2, versículo 19. Corregí eso en el bosquejo, tenía Efesios 2:9, pero es 2:19. Efesios 2:19. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni aventurizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí interesante que utiliza la frase y miembros de la familia de Dios, pero la palabra familia viene del griego que es oikios, y significa de la casa. Es decir, más que familia. Tenemos mucha familia, pero no todos viven en la misma casa, ¿verdad? Aquí está hablando específicamente los de la casa de Dios, miembros de la iglesia. No nada más todos que tenemos la misma sangre. Pero aquí nos está diciendo que somos ciudadanos, es decir, que tenemos los privilegios y derechos. Y por eso debemos tratarnos como familia íntima, familia que vive juntos. Debe haber amor, debe haber todo lo que se ve en la familia. Vamos al número 4, vamos a 2 de Corintios 6, 16. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Aquí dice, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí es interesante que el templo de Dios realmente es el lugar más santo, ¿verdad? Si lo piensas bien, ¿verdad? Debe ser el lugar más santo. Ahí está la presencia de Dios. ¿Cómo debemos actuar en la presencia de Dios? Pues correctamente, ¿verdad? En amor hacia Él. Vamos a ver el quinto, manera en el cual debemos comportarnos en la casa de Dios. El quinto está en Isaías 56, 7. Isaías capítulo 56. Y queremos el versículo 7. Dice aquí, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Aquí vemos que realmente aquí es donde Cristo tomó, mi casa es casa de oración, pero tú lo has hecho casa de ladrones. Pero el punto aquí es, en la iglesia es donde nosotros llegamos para tener comunión con Dios. Es un lugar especial donde la presencia de Dios está con su familia, está con los miembros de su casa, de su iglesia. Así que, ¿cómo debemos comportarnos en la casa de Dios? Pues en comunión con Dios, en contacto con Dios. Así que todas estas son maneras en las cuales nosotros debemos comportarnos cuando llegamos a la casa de Dios. Pero surge la pregunta, ¿cómo debe ser nuestra casa? Ya entendimos cómo debe ser la casa de Dios, cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Pues ahora, nuestra casa. ¿Cómo debemos comportarnos en nuestra casa? Pues vamos a ver unos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? 1, 2, 3, 4. 4 cosas que habla la Biblia de cómo debemos ser en nuestra casa. La primera es si vamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 y miramos el versículo 15. Josué 24, 15. Aquí Josué está hablando con Israel y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo debemos comportarnos en nuestra casa? Pues como siervos de Dios, ¿verdad? ¿No vimos que cuando llegamos a la casa de Dios, llegamos y debemos comportarnos como servidores y administradores de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Vimos eso? Pues es lo mismo en la casa nuestra. Debemos servir a Dios. Debemos tener esa actitud como Josué. Pues no sé lo de las otras casas, ni del vecino, pero esta casa serviremos a Dios. Así debe ser. Debemos estar sirviéndole y administrando bien nuestra casa. Vamos al número 2, Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y queremos los versículos 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6, empezando en el versículo 5 hasta el 7. La palabra de Dios nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Interesante. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser nuestra casa? Pues mi casa será lleno del amor de Dios, ¿verdad? Debe estar lleno del amor de Dios. Se debe estar mostrando el amor de Dios ahí.
debe también haber la palabra de Dios ahí. Debe haber la enseñanza de la palabra hacia los hijos. Cuando llegamos a la casa de Dios, ¿para qué llegamos? A lo mismo, ¿verdad? Para aprender de la palabra de Dios. Y en la casa de Dios está lleno del amor hacia Dios. Y el aprendizaje de su palabra, ¿verdad? Otra vez, pues, en la casa de Dios. Pues nuestra casa debe ser lo mismo que la casa de Dios, ¿verdad? Vamos al Proverbio 15:6. Proverbio 15:6. Proverbio, no capítulo, sino el proverbio. Proverbio 15, y queremos el verso 6. No lo vamos a cantar, pero leer, sí. Proverbio 15:6. Proverbio 15:6 dice: en la casa del justo hay gran provisión. Interesante, ¿verdad? ¿De qué habla aquí? Bueno, en la casa de Dios hay gran provisión, ¿verdad? Cuando hay gente en necesidad, vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ministramos y cubrimos las necesidades de otros, ¿verdad? En la casa de Dios es visto de esa manera. Pero nuestra casa debe ser lo mismo, ¿verdad? La casa del justo, pues, gran provisión. Gran provisión, ¿para qué? Pues mi casa debe proveer y ministrar a los míos y a otros. Han venido a mi casa y jamás he dejado de ministrarles y proveer y hacerles sentir como en casa. Hasta tengo un cuartito ahí si necesitan quedar. Actualmente 2. Pero el punto es, mi casa es su casa, ¿verdad? Y Dios está diciendo lo mismo. Mi casa es su casa. Es para proveer. Es de gran provisión. Qué lástima que muchos no saben y pierden. Vamos a ver el número 4, aquí de cómo debe ser nuestra casa, cómo debemos comportarnos ahí. Aquí, vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y aquí voy a desviar. Aquí hay 6 cosas que debemos quitar de la casa y 3 cosas que debemos tener en la casa. Vamos ahí a Efesios capítulo 4 y vamos a ver los versículos 31 al 32 para ver los 6 que debemos quitar y los 3 que debemos tener ahí. Efesios capítulo 4, los versículos 31 y 32. Aquí dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que aquí vemos 6 cosas que debemos quitar. La primera es, pues, amargura, ¿verdad? La amargura. Y cuando pienso de cada una de estas cosas, pienso de mi juventud. Estaba en una casa que no éramos creyentes
Y había estas cosas ahí. Amargura, ¿qué? Pues aquí dice quitar todo tipo de amargura. Cuando dice todo, pues todo tipo. ¿Y qué es amargura? Pues mal sabor. Cuando yo vi eso, o sin sabor, cuando vi eso yo estaba pensando, no, las esposas tienen que cocinar bien. No pueden cocinar mal. No. Pero amargura, la definición, de acuerdo con, es mal sabor, aflicción. Aflicción. No debe haber aflicción en la casa. No debe haber dolor en la casa. No debe haber algo dañino en la casa. No debe haber cosas que se tiene que lamentar sobre en nuestra casa. ¿Verdad? Así que debemos quitar todo eso de nuestras casas. Si llegamos a la casa de Dios, pues no debemos traer amargura ni aquí. También. Ni en la casa de Dios, ni en nuestra casa, ¿verdad? La segunda cosa es enojo. Aquí enojo es diferente de ira. Enojo es provocar o producir resentimiento. Yo me acuerdo creciendo en una casa donde se provocaba el enojo, se peleaba, había resentimiento. Debemos quitar eso de nuestra casa. No debemos darle paso a eso en nuestra casa, ni en la iglesia de Dios, ni en nuestra casa. La tercera es ira. Ira es emoción violenta en que se pierde el control sobre sí mismo. Y pues, tú sabes, cuando uno pierde el control, daña todo. Yo me acuerdo que me crié en una casa donde había esto, ira. Perdimos el control. Una vez nos enojamos tanto, yo y mi hermano, no sé si era el menor o mayor, pero sacamos, teníamos espadas de mostrador, de esos, y estábamos pegando así. Fue una locura, hasta yo llegué, estamos locos. Y si yo corto el brazo de mi hermano, sería ridículo, ¿verdad? Pero la ira hace que perdemos el control. Teníamos eso en la casa. No estoy hablando de tu casa, estoy hablando de mi casa. Como niño. A la cuarta, gritería. Gritería es confusión de voces con fuerza y violencia. Con las palabras, gritamos y dañamos unos a los otros. Eran como espadas, estábamos dándole con nuestra voz. Yo creo que ustedes también en tu casa también. Porque todos están comentando aquí. La gritería. Esto es algo que debemos sacar de la casa. No debemos estar gritando uno al otro, sino controlarnos y la blanda palabra aplaca la ira, ¿verdad? Así que debemos quitar la gritería. No debemos alzar la voz. ¿Qué más? La quinta es que debemos quitar es la maldicencia.
Es decir, difamar, murmurar o calumniar. Sí, había eso. Había una decisión que no me gustaba. Como esa caricatura que el oso que no dice nada, siempre nada más está diciendo. Murmurando, difamando los hermanos entre uno contra el otro, calumniando. Esto es algo que debemos sacar de nuestra casa. Si no pertenece en la casa de Dios, la única gritería aquí en la casa de Dios es cuando yo estoy alzando la voz aquí, perdón, predicando, pero no es con malicia o violencia. Estas cosas no deben estar en nuestra casa, ni en la casa de Dios, ¿verdad? Vamos a la sexta cosa aquí. Malicia. Malicia. Pues ahí dice toda malicia. Así que cualquier tipo de malicia. ¿Qué significa malicia? Maldad. Actuar de una manera encubierta. Es decir, tienes malas intenciones. Voy a darle en la espalda cuando... Algunos están mirando arriba. Yo nunca hice eso. Sí, no lo vimos porque estaba encubierto, escondido. También actuar de la manera del que hace el mal. Eso debemos sacar de nuestra casa. Si eso no debe estar en la casa de Dios, no debe estar en nuestra casa. No debemos tener malas intenciones uno contra el otro y para hacer la maldad. No. Yo sí sé que hay a veces juegan o molestan unos a los otros. Están dormidos y ponen, sí, pintan la cara o ponen lo que para afeitar esa espuma. Hacen una barba cuando están dormidos y... ¡Ah! Sí, eso está bien, hasta cierto punto, pero no lo malo. No para dañar, no para herir, no para destruir. Eso no debe estar en la casa de Dios y no debe estar en nuestra casa. Nuestra casa debe estar a todo lo contrario. Ahora, las tres cosas que deben estar en la casa. Ya aprendimos de las 6 cosas que debemos quitar. Debe estar lejos de nosotros. Las 3 cosas que debemos tener en la casa, Efesios 4:32, otra vez, regresamos ahí, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahí están los 3 ahí. Benignos, es decir, una actitud amable. Cuando llegamos, tratamos a todos aquí en la iglesia bien amable. Pero en la casa, tratamos a todos con una actitud de amable, bien intencionado. Usted, en vez de tratar de destruir y hacer lo malo, hacer lo bueno, tratar de edificar. Eso es lo que significa benignidad o benigno. También significa suavidad. El trato es suave y moderado, controlado. Así debe ser nuestra conducta en nuestra casa, ¿verdad?
Pues la segunda cosa es misericordiosos. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa amor, piedad. Ahí de piedad es de ser pío, es decir, devoto a Dios. El punto es debemos actuar y tratar como si estamos en la iglesia del Señor. No actuamos de una manera aquí y otra manera allá. Misericordia significa que no damos lo que se merece, damos lo que no se merece. Como Dios hace con nosotros. Él no nos dio lo que merecemos, sino nos dio lo que no merecemos. Nos quitó nuestros pecados, nos dio vida eterna. Así debe ser el trato en nuestra casa. Y la última aquí es perdón. Si llegamos a la casa de Dios y somos exhortados de perdonarnos unos a los otros aquí, en nuestra casa debe ser lo mismo. Debemos perdonar, disculpar, dar favor a, es decir, dar libremente. Habla de restaurar una relación, una comunión. Si llegamos a la casa de Dios para tener comunión con Dios, pues nuestra casa debe ser un lugar en el cual buscamos comunión unos con los otros. Y si hay algo que está dividiendo, debemos perdonar y quitar la barrera y tener esa comunión. Porque si no, sería una miseria. Yo no fui a todos los versículos donde habla de mejor en el techo, vivir en el techo con, no voy a decir el resto, pero con alguien difícil, no se puede vivir. ¿Cuántos matrimonios se casan y 3 meses después, hasta luego, chao? No, pero se amaron tanto. Se aman a matar. Se quieren, pero 3 metros abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen comunión, no saben perdonar. El orgullo no les deja. La amargura no les deja. El enojo, la ira, la gritería, la maldicencia. ¿Quieres que eso domina tu casa? ¿O quieres que lo bueno, la misericordia, el perdón, reina y domina en tu casa? Si Dios quiere eso para su casa, debemos querer eso para nuestra casa. Y si tenemos poder en cuanto a esto, debemos poner todo nuestro esfuerzo de estar en paz con todos. Para que los hijos no desean huir de la casa cuando ya se hacen mayores de edad. ¿Cuántos hijos se vuelan de las casas? Se vuelan de lo malo. De malo en malo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la casa de Dios?
¿Hay una diferencia? Realmente no. Realmente no. ¿Cómo nos comportamos en la presencia de Dios? En su casa debemos portarnos en la presencia de Dios en nuestra casa. No dejamos a Dios aquí cuando llegamos a casa. Él está ahí a los dos lados. Está viendo. Pero pensamos, no, tengo una libertad en mi propia casa de actuar como yo quiero. No, 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 no. Dios está viendo. Vamos a cerrar con 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Aquí la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 3, 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Wow. Sí, esto está hablando del liderazgo. Pero el líder es el ejemplo de lo que todos deben ser, ¿verdad? Yo debo ser el ejemplo para todos ustedes, para que ustedes actúen de la misma manera, ¿verdad? Así que prepárense, todos van a predicar. Sería bueno. Pero el punto aquí es, ¿cómo actuamos en nuestra casa? ¿Estamos trayendo lo malo de nuestra casa a la casa de Dios? ¿O llegamos a la casa de Dios de quitar lo malo, pero luego regresamos a lo malo a nuestra casa? No, no, no. El punto es, no debe estar aquí ni en tu casa. La felicidad, el gozo, la bendición, como lo recibes aquí en la casa de Dios, ahí debe estar en tu casa. Y si no está, pues tú tienes la habilidad de hacer cambios. Sí, puede ser que nada más eres hijo, pero tú puedes cambiar y mostrar el ejemplo. Tú puedes poner la fuerza. Tú puedes aprender para que cuando tú tengas tu propia casa, tú aseguras que es de bendición en vez de maldición. El punto es, ¿cómo ve Dios a tu casa? ¿Con bendición o maldición? Para los impíos, para los pecadores, los que no conocen, Dios está enojado con ellos todos los días, está mirando mal a su casa. El punto es, no debemos actuar como los que no creen en Dios. No debe dominar lo malo ahí. Y si no sabemos gobernar nuestra casa, ¿cómo vamos a gobernar la casa de Dios? ¿Cómo vamos a actuar y comportarnos bien? Sería una falsedad. Actuamos mal en casa y llegamos a la casa de Dios y estamos escondidos. Estamos mal, pero todo está escondido, nadie sabe. ¿Así debe ser? No. No debemos ser hipócritas, como los que no conocen a Dios. Deja que eso para ellos. Vamos a ser verdaderos, vamos a tener una casa de bendición y vamos a hacer que la casa de Dios es algo de bendición, no de maldición. Pues eso es lo que el Señor tenía para nosotros, para este día.
Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Y dónde estás? Habla con Dios. Si necesitas arreglar con Él, este es el momento de arreglar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que has puesto en mi corazón y creo en el corazón de mis hermanos para no nada más actuar de una manera en tu casa delante de ti, sino de actuar bien en nuestra casa delante de ti, porque tú sí estás ahí. Ayúdanos a entender y practicar que estás con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, para que podamos glorificarte en todo y ser de bendición unos con los otros. Que nuestra casa sea de bendición como tu casa es de bendición. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por edificar tu iglesia, tu casa, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a apreciar y andar bien en tu casa y en nuestra casa. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.